Vamos con lo que sí debemos hacer en términos de estilo de vida. Ya sabemos que es la artritis reumatoidea, ya sabemos qué es lo que sucede, ya sabemos cuáles son los factores desencadenantes y lo que dispara la artritis reumatoidea, ya sabemos lo que no debemos consumir, pero entonces, ¿qué podemos consumir? Porque entonces es como a veces le dicen los pacientes a uno, no, pero pues me quitó todo, entonces, ¿qué voy a poder comer? Entonces, vamos a hablar precisamente de eso, y para comenzar, no vamos a hablar de qué debemos consumir, sino algo que debemos hacer, y es controlar el peso. Definitivamente se ha demostrado que el exceso de peso o la obesidad está asociado con una incidencia aumentada de patologías cardíacas, patologías autoinmunes inflamatorias como la artritis reumatoidea. El tejido graso ahora se considera un participante activo que contribuye a procesos fisiológicos y patológicos, es decir, procesos naturales del organismo que terminan produciendo enfermedades, inflamación, y también que afectan la inmunidad, es decir, los sistemas de defensa del cuerpo. Y dado que en este contexto hay numerosos estudios que han evaluado tanto la correlación entre la obesidad y el riesgo de desarrollar artritis reumatoidea, como también en la proporción de los sujetos obesos que están en los pacientes con artritis reumatoidea. Pues mira que en un metaanálisis reciente, que es un estudio pues, con el más alto nivel de evidencia científica, se mostró que el riesgo de la artritis reumatoidea aumenta un 12% en personas con sobrepeso y un 23% en personas obesas en comparación con aquellas que tienen un peso normal. Entonces, al analizarlo por género, también se encontró que el riesgo para las mujeres obesas es mucho mayor que para ambos sexos combinados. Además, por cada aumento, cada kilo de aumento, cada 5 kilos, el riesgo puede empeorar hasta en un 8%. Wow. Entonces, por esto es clave tener el peso óptimo. Y de hecho, para lograrlo es necesario que haya una dieta balanceada y que esto nos lleve pues ya a un segundo punto, que es el punto del ejercicio. En una revisión de 6 estudios científicos en los que alcanzaron a analizar a 388 participantes, demostró que el ejercicio fue significativamente más efectivo que los que no hicieron ejercicio en términos de controlar los síntomas y la progresión de la enfermedad. Una revisión reciente de estudios científicos informó que existe una certeza total que la actividad física y el entrenamiento tienen un efecto positivo tanto en la enfermedad como en sus enfermedades adicionales. ¿Qué son sus enfermedades adicionales? La artritis reumatoidea tiene otras enfermedades alrededor, tiene un factor de riesgo aumentado para enfermedades cardiovasculares y otro tipo de cosas, y entonces lo que encontraron es que el entrenamiento fue recomendado por el Colegio Americano de Medicina Deportiva, el Colegio Americano del Corazón, y adoptado por la Liga Europea contra el Reumatismo, proporcionando indicaciones concretas para la intensidad y la duración y alcance del entrenamiento. Muy importantísimo. Ahora, ya hablamos del ejercicio, que es súper importante, y asimismo les quiero hablar de la alimentación sana, porque miren que las frutas y las verduras son sumamente beneficiosas para modificar el estilo de vida, y es una costumbre sana. Ya tú no sales de tu casa si no llevas en tu loncherita o en tu maleta algo de frutas, y así no tienes que estar comprando cosas que te hagan daño. Entonces, las frutas que tienen más poder antiinflamatorio son las bayas, fresas, moras, arándanos, frambuesa, estos cítricos como el limón, naranja, mandarina, porque tienen muchísima vitamina C, antioxidantes y todas estas esenciales para el cuerpo. Entonces, por otro lado, pues también están las verduras que se recomiendan, especialmente las de hoja verde, como las espinacas, la selga, la col rizada, que es deliciosa, y obviamente tiene un montón de hierro y fibra. Y además es recomendable evaluar el consumo del tomate, porque resulta que para algunas personas el tomate favorece el aumento de los síntomas. Entonces es importante que revises el tomate. Si te está causando esos problemas, puedes cambiar el tipo de tomate, por ejemplo, pasar de tomate normal a tomate cherry, o definitivamente eliminarlo y pasarte a pimentón. Entonces por eso es importante revisar e incorporar estos cambios para una salud a largo plazo. Y bueno, los carbohidratos. ¿Cuáles carbohidratos? No, porque a veces es como que todos los carbohidratos, pero es muy importante que saquemos los refinados y nos quedemos con los saludables. Por eso es que es muy importante 3 porciones de granos enteros al día, preferiblemente sin gluten. ¿Cuáles serían? Cebada, trigo vulgar, un trigo farro, mijo, arroz negro, arroz integral, arroz rojo,
arroz salvaje o silvestre, avena y sobre todo la quinoa, que es uno de nuestros favoritos. De hecho, hoy almorzamos quinoa. Y me fascina en todas las formas que tú preparas la quinoa. También haces un pan de quinoa, ¿no? Ese es quinoa, chía, limón, aceite de oliva y bicarbonato. Son Quinoa, cinco chía, limón, ingredientes aceite de oliva y para hacer bicarbonato. un tremendo pan. De hecho, aquí en nuestro canal tenemos el video con esa receta para que lo veas en cualquier momento. Y el aceite de oliva es el quinto alimento que debes favorecer. Es el aceite de oliva extra virgen, es muy rico en ácidos grasos monoinsaturados. Tiene cantidades moderadas de ácidos grasos saturados y ácidos grasos poliinsaturados. Y también tiene polifenoles y vitamina E. Si yo no digo esto, ahí tengo una tía que se llama la tía Edna que me lo va a reclamar, y es que el aceite de oliva tiene que ser prensado en frío. Súper importante esto, siempre me recalca esto. Y bueno, pues aprendemos de todas las personas, y quién más, como no, de una tía que amamos tanto. Todos estos nutrientes tienen una actividad antiinflamatoria y efectos protectores en la respuesta inflamatoria inmune, y es por eso que este aceite, el aceite de oliva, es el condimento perfecto con una dosis de 2 a 3 porciones por día. Así es, y bueno, esta otra es importantísima, que es la número 6, semillas de lino. Las semillas de lino tienen unas propiedades nutricionales características, y es que son rica fuente de ácidos grasos omega 3. Entonces, muy importante también estos granos ligeros, porque tienen un montón de fitoestrógenos, proteínas y una variedad de antioxidantes que no la podemos perder. Asimismo, las semillas de chía, ya que las semillas de chía, si nosotros logramos ingerir 10 gramos por día, van a aportarnos unas cantidades útiles de ácidos grasos también poliinsaturados. Impresionante. Vamos con la número 8, que son las nueces. Los frutos secos son ricos en ácidos grasos monoinsaturados, en particular las avellanas, y tienen muchos antioxidantes. Y es importante porque ayudan a mitigar procesos proinflamatorios crónicos con sustancias bioactivas como el aceite de oliva extra virgen. Se pueden mezclar, y las nueces deben consumirse diariamente en la porción igual a 30 gramos de nueces. Bueno, y hay algunas especias que son importantes también porque tienen fitoquímicos que ayudan a atenuar este estrés oxidativo, y al atenuarlo, pues nos va a mejorar todo el proceso de control de la inflamación. El 10, que es una raíz, que es la de jengibre, que también demuestra cómo importantemente va a minimizar la inflamación articular. El 11 es la canela, que también tiene unas propiedades antiinflamatorias importantísimas. El 12, que es la capsaicina, que está presente en el ají y tiene unas propiedades antiinflamatorias. Me fascina, el ají me encanta. En todas sus variedades. Sus variedades me encanta, y es muy, muy rico. Y así sea bien picante, no importa, pero el ají es muy bueno, tiene unas propiedades espectaculares. ¿Recuerdas los tamarindos picantes? Uf, son nuestros favoritos, y de hecho tenemos personas de México, saben que amamos México, pero también el tamarindo picante, este picosito, como le dicen ellos, es muy, muy importante. Número 13 es la cúrcuma. La cúrcuma es una especia muy estudiada con manejo de la artritis reumatoidea, tiene un poderoso efecto antiinflamatorio. Es importante que hay que activarla de una manera especial. Se utiliza la pimienta negra para activar la cúrcuma, para activar básicamente el compuesto de la cúrcuma, que es la curcumina, que es la que nos ayuda con la inflamación. Y productos lácteos, aunque en el pasado, fíjense lo importante de las investigaciones científicas, y por eso es que nosotros siempre nos esforzamos en traerles lo más reciente de investigación científica. En el pasado, los productos lácteos se consideran como proinflamatorios, es decir, no debes consumir leche, no debes consumir productos lácteos porque te produce más inflamación. Los estudios recientes sobre el consumo de lácteos demuestran que tiene un efecto neutral o inverso sobre los niveles de biomarcadores inflamatorios circulantes, es decir, o no producen nada, o al contrario, mejoran el tema inflamatorio que pueden tener las personas. Así que puedes consumir productos lácteos sin ningún problema. Si quieres bajarle un poquitico al producto lácteo saturado, entonces utiliza quesos frescos que no tengan tanta grasa, o leche descremada o desgrasada, que dicen en algunas partes. Claro que sí. Bueno, también el pescado. Múltiples estudios nos han informado de un menor riesgo en la incidencia de artritis reumatoidea en personas que consumen pescado. La cantidad adecuada, pues ya para prevenir en sí la artritis reumatoidea, para mejorar estos síntomas, pues son de 3 porciones a la semana
idealmente que sean pescados grasos como el atún, la caballa o el salmón, que nos fascina. Y número 15, las carnes. Este es otro fruto de la investigación científica, porque también muchas personas consideraban que las carnes, particularmente las carnes rojas, nos hacían daño y producían más inflamación, pero miren lo que han dicho los estudios científicos. Algunos estudios han demostrado una asociación entre el consumo de carne y el riesgo de desarrollar artritis reumatoidea, pero estos estudios especifican que es el alto consumo de carne el que favorece la aparición de la artritis y que aumenta el riesgo. Entonces lo que recomendamos, porque lo que se demostró es que, por ejemplo, la carne tiene unos factores como la glutamina que se ha involucrado en una propiedad antiinflamatoria que tiene. Entonces, fíjense, recomendamos es consumir 4 porciones de carne por semana, que incluya 3 porciones de carne blanca y una porción de carne roja. 3 porciones de carne blanca y una porción de carne roja. Especialmente en el caso de las carnes rojas, se debe elegir cortes magros. Ahí sí es importante elegir cortes magros para evitar que haya este tema de la inflamación por las grasas saturadas. Buenísimo, buenísimo, porque es deliciosa, me encanta, pero una vez a la semana. Listo, el número 16 tiene que ver con las leguminosas. Frijoles, lentejas, garbanzos, habas, son espectaculares para esto. De hecho, el pan de lentejas que hacemos o los snacks de garbanzos horneados son deliciosos, y hay muchos que están dentro de la dieta mediterránea, ricos en alimentos ya de origen vegetal, cereales integrales, legumbres, frutas. Entonces, súper importante que tengamos en cuenta que este tipo de alimentos reducen el riesgo de la artritis reumatoidea. Y pues ya para mejorar esta tolerabilidad a los granos, se pueden consumir dejándolos reposar en agua, botándoles el agua, y hasta 2 a 3 días se puede utilizar para que sea mucho más digerible. Así es, espectacular. Y bueno, vamos con el número 17, que son los huevos. Los huevos también hacen parte de unos alimentos que han sido un poco controvertidos, y sorprendentemente, fíjate esto, hasta la fecha ningún estudio ha investigado la relación entre la ingesta de huevos y el riesgo de desarrollar artritis reumatoidea. Uno dice, impresionante. Que no lo hayan estudiado. Tampoco existen estudios que hayan considerado a la ingesta de huevos tras un efecto negativo o positivo sobre los síntomas. Wow. Entonces, en realidad, los huevos se reconocen como un alimento que es funcional y tiene una variedad de compuestos espectaculares que ayudan a la salud, compuestos bioactivos como que pueden influir en las vías pro y antiinflamatorias, por ejemplo, los fosfolípidos del huevo, también el colesterol, los carotenoides, la luteína, la zeaxantina y proteínas bioactivas. Entonces, lo que recomendamos es consumir 1, máximo 2 huevos por día en las personas que tienen artritis reumatoidea. Básicamente es lo mismo, porque no se ha demostrado que realmente el huevo haga daño para las personas que tienen artritis reumatoidea. Bueno, y la número 18 tiene que ver con algo que nos encanta. A ti no tanto, a mí me encanta, y es el café. La ingesta del café, incluso descafeinado, pues no se correlaciona en ningún estudio científico con un riesgo de desarrollar artritis, ni síntomas parecidos a la artritis. Entonces, por tanto, los pacientes que tenemos artritis reumatoidea podemos tomar libremente café, obviamente en un adulto sano que no tenga gastritis, úlceras, etcétera, pero máximo de 4 a 5 tazas por día. Así es, y bueno, hemos dejado el último porque es quizá el que más impacta de todos este armamentario y todo este arsenal de nutrición que hemos traído hoy, y son los ácidos grasos omega 3. Se ha mostrado que los ácidos grasos omega 3 mejoran significativamente los marcadores relacionados con la actividad de la enfermedad en cuanto a la inflamación, y reduce el leucotrieno B4, que está muy implicado en este tema de la inflamación. La dosis recomendada es más de 2.7 gramos de ácidos grasos omega 3 por día, y ayuda a reducir el consumo de antiinflamatorios no esteroideos. Así que es bien importante. Por cierto, hemos hecho un video espectacular, 5 preguntas más importantes sobre la dieta antiinflamatoria. Solo haz clic en la pantalla que ves aquí mismo para ver el video ahora.